Molt bona tarda. Muy buenas tardes a todos y a todas. Em plau, doncs, Para mí es un placer donar-vos la benvinguda daros la bienvenida a aquesta a sessió esta al sesión, voltant una de la sesión que versará CSW66 sobre propostes feministes per la assolir la sesión de justícia climàtica. CSW 66, propuestas Convidar doncs, feministas para a lograr totes les justicia dones que han climática. Es un estat placer autoritzats per la dar la Constitució de bienvenida a l'Estat de este acto Catalunya organizado por el per Consejo tal de Nacional de comprometre-se Mujeres amb de una Cataluña, que como llarga saben es un trajectòria consejo con una larga de defensa, trayectoria sobretot, no? y de un temes que histórico hem de estat trabajo viuent des de més de con 25 anys i estan treballant activament, no? Amb el procés, no? De la Comissió Jurídica i Social de les Dones, amb totes aquestes sessions anteriors, amb la declaració anual que es presenta i també doncs, generant, no? Aquests espais de reflexió, aquests espais de trobada entorn a l'àmbit temàtic, no? Que cada any es va tractant, no? Enguany, en la sessió, doncs, propostes feministes per assolir la justícia climàtica, se centrarà, no, el tema, evidentment, en que el canvi climàtic, no, és producte, no, d'aquest model econòmic que prima la lògica extractiva, no, i els processos d'acumulació i de consumisme que generen, no, que de los estados de consumismo que hacen que muchas personas acaben desplazándose y quedando aisladas, agotando los recursos naturales de la tierra. Esta situación del fenómeno climático impacta a hombres y mujeres y no es únicamente consecuencia de este modelo económico, sino del sistema patriarcal. Empezamos una sesión muy enriquecedora, como les decía. Represento, soy la directora del Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña, muy activamente implicado en esta causa. Hemos incluido a feministas de América Latina, de fuera de Cataluña, que compartirán sus experiencias para hacer frente a esta situación y sobre todo también digamos que abordarán no solamente las cuestiones directas, sino fórmulas, estrategias en el marco, como decía, de este acto paralelo del CNDC, la CSW 66, propuestas feministas para garantizar un régimen real de los derechos de las mujeres, colectivos vulnerables para conseguir toda esta justicia climática. Les deseo a todas y a todos una sesión muy fructífera. No es un deseo, sé que será algo cierto. Estoy encantada y voy a dejar la palabra a la vicepresidenta segunda, Eugenia Bretones, para que realice las presentaciones. Adelante. Buenas tardes, gracias, vicepresidenta primera y directora ejecutiva del ICB y del Consejo Nacional, presidenta del Consejo Nacional de eh, eh, Mujeres de Cataluña, señora Meritxell Benedit, compañeras de América Latina y del resto de Cataluña, bienvenidas a este acto del CNDC dentro de la 60 de la sexta edición del Estatuto de las Mujeres en el marco de Naciones Unidas. Antes de este acto quisiera hablar en nombre de la Comisión de Coordinación, expresar nuestro grito de no a la guerra, exigiendo la desescalada del conflicto en Ucrania y de todos los conflictos bélicos que existen hoy en día, reclamando que la vida de las personas sea la prioridad por delante de los intereses geopolíticos. Desde Cataluña, este acto se ha pensado con el objetivo de conocer y reconocer las voces de las mujeres de los países del sur, del norte, conscientes de nuestro papel como parte de la Unión Europea, de la necesidad de nuestro crecimiento económico y de buscar soluciones con las mujeres desde la perspectiva feminista que permita superar el actual modelo económico eh, austericida y extractivo hacia una economía plural, ecofeminista y transformadora, que permita asimismo sostener la vida y que abogue por la justicia climática. Queremos agradecer la presencia de nuestras compañeras de América Latina, la señora Carolina Gutiérrez, Yuria Celiduen, Andrea Vega y la señora Blanca Vallás, que está en Cataluña también, y esperemos escuchar estrategias que desarrollamos entre el norte y el sur, uniéndonos y comprometiéndonos a reforzar la voz y el papel de las mujeres y las niñas en todos los lugares en los que haya unas políticas medioambientales y climáticas
tan necesario para poder reducir las desigualdades, que tengan más incidencia en cuestiones de género y de carácter interseccional. Asimismo, porque es necesaria esta alianza para colmar los desastres medioambientales que afectan a todo el planeta. Nuestro compromiso desde Cataluña es un compromiso con la Plataforma de Acción de Pekín. Reclamamos asimismo que se avancen los acuerdos de la COP25 después de la frustrada reunión, como ya sabrán, en Glasgow, en la COP26. Y ahora, sin más preámbulo, decir que seguiremos exigiendo en Cataluña, en España y a la Unión Europea que las mujeres participen en la toma de decisiones de las políticas y de los programas y que podamos asimismo hacer un aporte a los objetivos de cambio climático, avanzando sin mayor perjuicio para nuestros derechos y nuestras vidas. Así pues, este acto, como decía, con participación de las compañeras del Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña, Almudena Rodríguez García, responsable del sector internacional, Alicia Olivé, también del grupo de trabajo, y la compañera Laura Vila de Vallcorominas, técnica de incidencia política de creación positiva, a la que paso a darle la palabra, que será la moderadora de todo el acto que constará de dos partes. Una primera mesa redonda con nuestras panelistas, en la que abordaremos diferentes aspectos relacionados con sus propuestas, y una segunda parte de debate en la que también participará nuestra compañera Vila de Valls, y para acabar el acto nuestra presidencia del Consejo Nacional de Cataluña, Meritxell Benedit, hará la clausura. Así que voy a dejarle la palabra a Laura y espero que podamos disfrutar de una fructífera mesa redonda, de unos intercambios con voz femenina, y que esta sororidad feminista salve al planeta. Muchas gracias por estar con nosotras esta tarde. Gracias. Buenos días, buenas tardes, en función de la latitud en la que se halle cada uno de los que esté en esta sesión. Agradecer las palabras de la directora ejecutiva del ICD, nuestra también vicepresidenta segunda del Consejo, Eugenia Bretones, y a todas las ponentes y asistentes, y al Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña, por este espacio de diálogo y de reflexión feminista alrededor de la justicia climática. En la tarde de hoy, en el día de hoy, tenemos también a oradoras panelistas de América Latina y de Cataluña reunidas en una mesa redonda para escuchar sus estrategias y las demandas para una garantía de los derechos de las mujeres. Como ha comentado Eugenia, vamos a tener una mesa redonda con 4 ponentes fantásticas que voy a proceder a presentar. Haremos 3 rondas, una primera ronda sobre el contexto, una segunda ronda en la que vamos a compartir respuestas y propuestas feministas, y una tercera para escuchar cuáles son sus peticiones con voz feminista a diferentes actores: gobierno, organizaciones internacionales, ciudadanía. Y al concluir la mesa redonda abriremos un espacio de debate, así que animamos a todas a que participen en el chat con sus preguntas. Y sin más preámbulo, voy a presentar a las 4 ponentes. Voy a hacer de manera resumida un poco cuál es su currículum y lo que han aportado. Lo haremos de manera resumida y luego abordaremos la mesa redonda. Yuria Celid-Ben es de ascendencia indígena y maya de Chiapas, es investigadora académica de estudios de indígenas y es miembro del comité directivo de la Unidad de Estudios Contemplativos de la Academia Norteamericana de Religión. Su trabajo está vinculado con la recuperación, revitalización y transmisión de la sabiduría indígena, de los derechos de la tierra para la subsistencia medioambiental. Nuestra segunda ponente será Blanca Bayas Fernández, investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización, activista ecofeminista. Participa en espacios como Acción Ecofeminista. Su trabajo se centra en la defensa de los servicios públicos comunes y alternativas desde los ecofeminismos y las economías feministas. Ha escrito diversos artículos sobre esta temática. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, diplomada en Trabajo Social y máster en Políticas Sociales y de Mediación Comunitaria. La
ponente desde Guatemala, en la frontera con México y Guatemala, es Carolina Gutiérrez Palacios, coordinadora de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración en Guatemala. Es licenciada en Trabajo Social, tiene un máster en docencia universitaria, centrándose en andragogía, tiene experiencia de trabajo en ciencia política con entidades sociales, instituciones estatales, sobre todo en temas de migración, de organización social y de los derechos sexuales y reproductivos. También destacar que Carolina trabaja en la zona de América Central, México y Guatemala. Y la última y no menos importante, Andrea Vega Troncoso, feminista y activista de República Dominicana, actualmente vive en Nueva York, asociada en los proyectos de WIDO, que es la Women Environmental and Development Organization. Su trabajo en esta organización es en la Secretaría del Women's Major Group y se centra en hacer incidencia por la justicia climática, la justicia de género en distintos espacios de Naciones Unidas. Además, es licenciada en estudios ambientales y estudios de América Latina y Caribe por la Universidad de Brown. Estas son nuestras 4 fantásticas ponentes de la mesa redonda de esta tarde y si os parece oportuno vamos a empezar con el primer turno de preguntas en el que nos gustaría un poco aportar la contextualización desde el ámbito de trabajo de cada una de ellas. A 3 de las ponentes les estableceremos un diálogo directamente en lengua española, en castellano, y a la otra ponente lo haremos en catalán. Así que, bueno, empezaremos con Yuria Felidbuen. Yuria. Afirmas que las mujeres son continuamente discriminadas por sistemas patriarcales, políticos, económicos y raciales que no reconocen el poder regenerador de las mujeres que es tan necesario para mantener la salud de nuestro planeta. Y además que la violencia contra la madre tierra es violencia contra las mujeres y viceversa. Queríamos pedirte para iniciar, si nos podrías ampliar esta última afirmación. Lek taleshe, pameayash, bintia wilelek, on awalek y un televibe honte akope y un taleshe. Solamente quería presentarme utilizando mi lengua indígena maya tzeltal, también buscando la recuperación de las lenguas, que es parte también de una resistencia a los sistemas establecidos coloniales. Y en cuanto a la pregunta, bueno, voy a hacer una balance o una comparación entre las diferencias de las cosmovisiones o de la perspectiva indígena en cuanto a lo femenino o al poder regenerativo y alimentador, digamos, ¿no? Tanto de la madre tierra como de la mujer. Y qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? ¿Qué es lo que observamos? Y bueno, es muy común observar en cosmovisiones indígenas, ¿no? En la manera de pensar, en la manera de aprender y de relacionarse, este poder de la tierra, ¿no? Constantemente encontramos en varias tradiciones referirse a la tierra como nuestra madre, ¿no? Justamente como una madre primordial, como la primera madre, ¿no? Por ejemplo, nuestras hermanas Haudenosaunee en el norte de Abya Yala, tienen una tradición de, al momento de nacer, la primera toque de los pies de un ser humano es con la tierra, ¿no? Entonces, para intensificar o enfatizar, ¿no? Que la primera madre es la tierra y después ya se le da al bebé a la madre humana, ¿no? Entonces, estas creaciones, estas historias que están constantemente dándole al papel de lo femenino un papel de creación, un papel de regeneración, un papel de unión con los diferentes seres vivos y con la comunidad, lo encontramos en las tradiciones indígenas constantemente. Pero ¿qué es lo que observamos realmente ahora, ¿no? A nivel mundial? Se le ha llamado, es un neologismo llamado solastalgia, que significa dolor
del lugar donde se habita, ¿no? Es como una angustia que se ha generado debido al cambio climático, ¿no? A los cambios ambientales que se afectan a las personas, pero estando en el lugar de origen, ¿no? Y esto lo encontramos, hay un alto nivel de estrés y depresión a nivel mundial que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres y mucho más a los jóvenes que a los adultos, ¿no? Entonces aquí empezamos a observar, ¿no? Ya que tanto las mujeres y las niñas tienen están mucho más amenazadas a las realidades del cambio climático y también de la opresión. Pero vemos también que los territorios indígenas están constantemente amenazados también, no solamente por la contaminación de suelos y de los recursos hídricos, y por supuesto, ¿no? De la crisis climática, pero hay también migraciones forzadas y desplazamientos forzados justamente por estos cambios, pero también por conflictos armados generados por industrias extractivas y también por industrias del capital, ¿no? Entonces hay una militarización constante de territorios y también los territorios se ven afectados con monocultivos. Entonces nuevamente es como toda esta idea de la creación y de la regeneración de la tierra, en realidad es una explotación, ¿no? Es una extracción o capitalización de la misma tierra, ¿no? Entonces vemos que hay un genocidio no solamente biodiversidad, como hemos visto, ¿no? En esta sexta masiva extinción de especies, pero también hay un genocidio cultural, ¿no? O sea, hay una pérdida, una extinción biocultural, lo que estamos observando ahora, ¿no? Y estos son impactos muy claros desde la colonización, ¿no? Son narrativas culturales que se han generado de abuso y explotación de la tierra y de los seres humanos, ¿no? Es constante apropiación de territorios por los mismos estados y por las empresas transnacionales que llegan a estos lugares, ¿no? Y vemos entonces también que las mujeres y las niñas empiezan a impactarse, a afectarse profundamente por un trauma intergeneracional. Las mujeres indígenas tenemos en general a nivel mundial el menor acceso a la educación o a salud, o sea, incluso a salud intercultural. Nuestros propios sistemas de salud tradicionales a veces son perseguidos o están incluso necesitan ser valorados o validados por un sistema de medicina occidental, ¿no? Entonces, todas estas maneras es como empezar a observar que realmente la capacidad de la mujer, y la mujer indígena sobre todo, ¿no? Que son guardianas de la identidad cultural, cuidadoras del medio ambiente, sobre todo en estos lugares que tienen una relación tan profunda con la tierra, ¿no? Es una relación con los pueblos, con la tradición, con los recursos naturales, con la cultura, con la cosmovisión en general, ¿no? ¿Qué significa ser humano dentro de un territorio que está en contacto con al ambiente? Entonces, en estos contextos también donde hay unas migraciones forzadas o contextos también migratorios, ¿no? En los que son las mujeres quienes permanecen en los territorios, transmitiendo el conocimiento, manteniendo los recursos, nutriendo a las nuevas generaciones. Entonces, estas mujeres que son líderes, que son transmisoras de tradición y de cultura, están perdiendo también esas posiciones porque no se les dan ni voz, ni voto, ni consulta previa, ¿no? Que es uno de los derechos más importantes de los pueblos indígenas. No existen en cuanto empiezan a haber relaciones con los gobiernos y con las empresas, ¿no? Entonces, esto es como un constante abuso, ¿no? De que las realidades globales actuales están muy lejos de reconocer el papel de liderazgo y el papel cultural espiritual que tienen las mujeres y las niñas como expresiones realmente que encarnan el poder generativo, el poder creativo, el poder de la mujer, ¿no? De lo femenino. Y bueno,
esta continua discriminación por sistemas que ya lo mencionaban antes, ¿no? Patriarcales, políticos, económicos, sociales, que son una continua opresión, no solamente porque no se reconoce ese poder, sino porque la discriminación nos mantiene sin tener acceso a un poder de decisión dentro de nuestros propios recursos, territorios y decisiones que van a afectar finalmente nuestra vida, ¿no? Me parece que, bueno, al fin de cuentas, la violencia contra la madre tierra es una manera también de ver la violencia que se genera contra la mujer, no contra lo femenino. Es un producto culturalmente directo de la colonización, del militarismo, ¿no? Del racismo, de la exclusión social y de las políticas económicas y entre comillas, ¿no? De desarrollo que se están generando, porque inducen a la pobreza que deben finalmente sobrepasar a través de muchísimos esfuerzos, tanto mujeres como niñas en estos ámbitos. Muchas gracias, Yuria, por... Bueno, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho y además, bueno, aprendiendo el nuevo concepto, para mí un nuevo concepto que es la solstalgia, ¿no? El dolor del lugar donde se habita y, bueno, y haberle puesto nombre a todas estas discriminaciones que son estructurales y las consecuencias que tiene, ¿no? La angustia debido al cambio climático. Y eso nos va perfecto para pasar a la siguiente ponente, que es Blanca, no? Porque ja, o sigui, Blanca, és a dir, a través també d'aquí la Llúria, no? Volíem saber per un cantó abans. Todo lo que nos ha dicho Yuria, yo quisiera saber cómo afecta el cambio climático en la vida de las mujeres del norte global, principalmente en este caso en Cataluña, y cómo las actuaciones del norte global afectan a las mujeres del sur global. Esto es lo que ha empezado ya a explicarnos Yuria. Y así, a título de ejemplo, si nos podrías explicar cuáles son los impactos que tendrán los fondos Next Generation de la Unión Europea en las mujeres y otros colectivos vulnerabilizados para lograr la justicia climática. Blanca, adelante. Buenas tardes a todas. Buenas tardes y muchísimas gracias por habernos invitado a la organización y para poder intervenir en esta mesa redonda con un tema tan pertinente, un tema tan crucial, un tema absolutamente esencial en la dimensión ecofeminista, los feminismos comunitarios y todas las propuestas que se realizan en sentido ecológico en las diferentes realidades y contextos. Me encanta saber que ya en la introducción se haya presentado esta temática estructural, sistémica, en la que estamos todas inmersas, todas las vidas humanas en ellas están inmersas en este conjunto de ecosistemas y nos encontramos ciertamente en un contexto dramático de intersección, de crisis, que se vive de manera diferente, con desigualdades, aunque el impacto sigue siendo el mismo, tanto en el norte como en el sur global, como ha explicado Yuria, y que iremos abordando a lo largo de la mesa redonda. La verdad es que son situaciones muy dramáticas, muy drásticas, que afectan a todo el planeta y a los diversos territorios, y que en el norte global también hay un impacto de manera desigual. Nos afecta sobre todo a las mujeres, a otros colectivos que están en situación de vulnerabilidad. Y también, como sabéis todas, nos vamos dirigiendo hacia un calentamiento global. Estamos llegando a un incremento de 2 grados por encima de lo que se había marcado en la fase preindustrial. Todo ello nos lleva a unos fenómenos de meteorología extremos. De hecho, yo ahora mismo estoy en Barcelona, Cataluña, y estamos asistiendo a unas lluvias muy intensas que proceden de todos estos procesos de emergencia climática. Cada vez se habla más de emergencia que de cambio climático. Todos estos fenómenos de meteorología extrema nos llevan
a periodos de sequía, nos vemos afectados en los ecosistemas y, por cierto, como sabéis seguramente, en el contexto actual de pandemia del COVID-19, también, asimismo, ha llegado por el impacto humano en los territorios, es decir, reducción de cultivos, que nos lleva a un incremento de los precios. En situación de emergencia, en situación de colapso, también es menos el acceso al agua potable, y la realidad en la que nos vemos inmersos es que los colectivos que son más vulnerables, que están en situación de mayor pobreza, como forma parte de la discriminación sexual, racial, también tienen menos acceso a recursos, están en situación de mayor vulnerabilidad, con un impacto en pobreza energética, en una realidad extractivista, como estábamos diciendo, que es la que viven en el sur global, donde se están construyendo infraestructuras energéticas y existe una desposesión de los recursos en el sur global, y también todos estos recursos energéticos, cuando llegan a nuestro territorio de manera injusta, en cierta manera, pues por así decirlo, la situación de injusticia crea una situación de pobreza energética que a las mujeres de familias monoparentales, mujeres mayores, hace que no tengan acceso a todo ello, y todo ello extrapolado a acceso a otros recursos y, por tanto, a fenómenos como la emergencia de una vivienda, emergencia en cuanto a problemas de vivienda, también como las actuaciones del norte urbano afectan a las mujeres del sur rural. Los propios responsables de cómo no tenemos acceso en el norte, y me estoy refiriendo a acceso a la energía, a la alimentación y también a la falta de acceso a otros recursos, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, un empobrecimiento de lo que son los servicios públicos en nuestro territorio. Esta dimensión, los responsables de que no tengamos acceso a estos recursos, que son las grandes corporaciones, el poder corporativo, son los mismos responsables que al mismo tiempo están desproveyendo de recursos a este sur rural con un extractivismo masivo en el sur, convirtiendo estos territorios en zona de megacultivos, generando unas cadenas globales injustas, una gran injusticia. Se habló de cadenas globales que generan unos desplazamientos migratorios de mujeres que van al norte y que dejan el sur todavía más empobrecido para ocuparse del trabajo allí, y también existen problemas en la cadena energética, como estaba diciendo, debido al extractivismo. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Pues ciertamente todo lo que es propiedad, dirección de todas estas grandes empresas, desde el observatorio entendemos que son las responsables, pero también con la connivencia política, porque este entramado y esta alianza empresarial de los poderes políticos son los que facilitan que esta situación se produzca. Así que tenemos que ir por este camino, en la vía de las alternativas. Por tanto, estas empresas que están muy centralizadas en la industria, por ejemplo, agroalimentaria, el oligopolio, nos está llevando a un empobrecimiento que afecta a las poblaciones del sur, como explicaban mis compañeras, con lo cual no voy a alargarme más. Este fenómeno de las cadenas globales injustas. ¿Y qué impactos pueden tener? Esta era la tercera pregunta, el impacto que tú me preguntabas en los fondos de Next Generation en mujeres y otros colectivos vulnerabilizados para lograr la justicia climática. No solamente el fondo Next Generation, sino otras propuestas de recuperación económica de producción, entendemos que ya se están canalizando, ya están haciendo una serie de propuestas con las mismas recetas que ya hemos visto que no funcionan. Por ejemplo, en nuestro contexto siempre hemos repetido mucho la importancia del trabajo social comunitario, la dimensión de cuidado, la recuperación económica, cosa que es muy importante. Y en realidad
están en realidad buscando colaboración público-privada, pero la parte privada se centra mucho en grandes empresas y en lugar de tener que hacer una apuesta que invierta, como decía, en este sector del cuidado, de servicios públicos, de la salud. Con lo cual, de momento, estos fondos, en primer lugar, presentan un problema de transparencia sobre cómo se están canalizando y cómo se van a hacer llegar al destinatario. En el Estado español están muy centralizados, es el gobierno central el que lo está gestionando, con lo cual las propuestas pues no son propuestas que aborden tema de soberanía, es una propuesta centralizada. Las comunidades autónomas, los municipios no tienen esta capacidad de decisión y de proveerse y apostar por cuestiones más locales, sino que cada vez más se está apostando por estos frentes tan centralizados, por estos proyectos, estas colaboraciones privada-pública que van en este sentido y, de hecho, una dimensión que, digamos, aborda la dimensión verde y ecologista, pero que creemos que en base a estos programas, aunque fuera con energías renovables, lo van a construir las mismas empresas. Es decir, que hay poca planificación porque las energías renovables no es que tengan un impacto cero, están construidas con combustible fósil, o sea que hay que apostar por energía renovable, pero no tal y como se están proponiendo actualmente en los planes de recuperación en general. No sé cuántos minutos pots tu. No sé cuántos minutos dispongo. Bueno, pues yo creo que ya has cubierto el tiempo. Sí, el tiempo ya está cubierto. Muchísimas gracias. Estáis siendo muy respetuosas con los tiempos, así que muchas gracias, Blanca, por este matiz que nos has introducido, este vínculo tan directo entre lo que son las actuaciones ya históricas y estructurales desde el norte global hacia el sur global y cómo afectan al sur global lo que hacemos en el norte global. Y cómo estos fondos de Next Generation en realidad nos dan unas falsas soluciones, ¿no? Porque eso es lo que ya nos temíamos. Pero bueno, lo has confirmado. Todo el tema de las cadenas globales de cuidados, de dimensiones migratorias, de políticas públicas que se dirigen hacia el norte y que dejan a las mujeres en una situación de empobrecimiento y de desatención en este sentido, como decíamos y como comentábamos ya con Neus Pociello, el impacto del cambio climático, así como todas las actividades extractivistas de las migraciones. ACNUR ha estimado que en los próximos 50 años se pueden producir entre 250 y 1.000 millones de desplazamientos por la causa climática y que el 80% de estos desplazamientos serán de mujeres. En este sentido, pues yo quería dar la bienvenida a Carolina porque ha coordinado esta red mesoamericana de Mujer, Salud y Migración y queríamos pedirle que de manera resumida, porque sé que trabajan en muchos aspectos de la frontera México-Guatemala y en concreto, en particular si tenéis datos, estadísticas de mujeres que transitan esta frontera como consecuencia del cambio climático y de los megaproyectos extractivos. Gracias, muy buenos días para todas. En realidad, para nosotros como Red Mesoamericana, pues es un gusto poder estar en este espacio colectivo, compartiendo pues nuestras diversas propuestas de trabajo. Como Red Mesoamericana, Mujer, Salud y Migración, la verdad es que es una estrategia que surgió como una necesidad de las mujeres, específicamente la Red Mesoamericana surgió porque, Formación y Capacitación AC, que es una organización en San Cristóbal de las Casas, pues tenía toda la iniciativa de poder crear esta red y bueno, al final logramos identificar a algunas organizaciones de mujeres de 4 países, Guatemala,
Guatemala, frontera México, Chiapas, El Salvador, Honduras y también el Distrito Federal. Bueno, y somos parte como de la red. Algunas pertenecemos a algunas organizaciones de mujeres, algunas otras pues somos lideresas en nuestros espacios, en nuestros territorios. Como red, pues le hemos apostado mucho a los procesos de alianzas, de articulaciones, de incidencia, porque, bueno, esta frontera, sur México y Guatemala, pues era pues una frontera que no era como tan conocida a nivel de los países. Y bueno, creo que la red ha hecho mucho proceso de incidencia para que se pueda conocer esta frontera y que puedan resurgir, digamos, algunos otros procesos organizativos. Como red también nos ha interesado mucho trabajar el tema de la incidencia con autoridades, tanto en este caso de Guatemala, con Chiapas, para poder reflejar, ¿verdad? Y hacer ver la constante violación a los derechos humanos por lo que pasan, pues, en este caso, las mujeres en la migración. Todo eso también ha proporcionado que nosotros vayamos construyendo otros procesos organizativos, específicamente de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, pues surgió la red de gestoras de defensa de los derechos humanos, tanto del área de Chiapas como también de Guatemala, Huehuetenango frontera. Y esto pues ha sido parte de nuestro quehacer y hemos de alguna manera posicionado algunos temas, algunos problemas en el proceso migratorio. Hemos promocionado mucho el tema de los derechos humanos, hemos trabajado en las áreas fronterizas, a través de las estrategias de kioscos informativos y ferias educativas que nosotros tratamos de involucrar a algunas entidades del Estado, a algunas organizaciones, también a las mismas defensoras de derechos humanos. Con relación a la pregunta que hacía Laura, datos oficiales no tenemos. Lamentablemente en el área fronteriza, por ejemplo, de Huehuetenango, Guatemala, pues tenemos 2 fronteras formales, como yo te decía la semana pasada, y hay más de 100 pasos ciegos que le llamamos nosotros, o sea, son lugares en donde los migrantes transitan y no hay, digamos, una estación migratoria. Y hay todo un proceso de acompañamiento también de algunas organizaciones de mujeres. Entonces no tenemos datos oficiales, sí hay, digamos, investigaciones, sí hay estudios de algunas organizaciones, pero no son oficiales, puesto que no son datos que el gobierno esté ofreciendo, ¿va? Porque no hay todo un sistema institucional que pueda como estar atenta a, digamos, a hacer como ese registro de las mujeres migrantes. Entonces no tenemos, esa es nuestra realidad, pero sí, digamos, como Red Mesoamericana podremos decir de que hacemos como algún tipo de proyección, no es una proyección definitiva, científica, sino que es una proyección que nosotros realizamos como Red Mesoamericana en base a las investigaciones y en base a los estudios. Consideramos que al año pueden transitar alrededor de 200,000 mujeres en el proceso migratorio. Tanto nosotros hemos notado, por ejemplo, de que en algún momento van mujeres adolescentes, van mujeres adultas, incluso van mujeres en familia, van con su pareja, su esposo, y también van con sus hijos e hijas, ¿va? En alguna oportunidad, pues yo tuve, así que en el tránsito, ¿va? De un bus, bueno, no sé cómo le llamen allá en España, ¿va? Pero sí en un bus colectivo, donde vamos varias personas. Yo iba, por ejemplo, y bueno, noté que el bus pues ya tenía todo un proceso de comunicación con los coyotes, ¿va? Como le llaman por acá. Y bueno, el bus se estacionó en una orilla de carretera, pero era una casa en donde ya estaban los migrantes. Entonces yo vi cómo salían ellos y se subían al bus y se refleja, se nota cuando las mujeres suben con sus hijos pequeños, o sea, no son hijos adolescentes, son pequeños póngale de 7 años, incluso de brazos, los bebés que llevan las mujeres. Entonces eso nos dice a nosotros de que las mujeres están migrando
no específicamente por el cambio climático, sino que están migrando por cuestiones de violencia estructural, de lo que está sucediendo en los países, también de la violencia que sufren en sus hogares, o sea, de la violencia contra la mujer, de la violencia intrafamiliar, de la violencia doméstica. Pero nosotros sí creemos también que una de las causas o subcausas de este proceso migratorio en las mujeres, pues es porque ellas pues no tienen la concepción de que también están migrando por los cambios climáticos que hay en los países. Porque en realidad nosotros decimos las mujeres tienen acceso a la tierra, pero en realidad las mujeres no tienen el recurso financiero como para poder hacer una buena inversión, digamos, en el recurso tierra que ellas tienen, ¿verdad? Entonces sí hay una gran lucha de las mujeres en todo este proceso migratorio que se refleja que es por la violencia estructural, por la violencia doméstica, por la violencia intrafamiliar, pero también que está vinculada a los cambios climáticos. Hay factores, por ejemplo, naturales en nuestro ámbito, por ejemplo, la escasez del agua, los constantes derrumbes, que sí afectan, digamos, a los cultivos de las familias o de las mujeres que son productoras, pero en realidad nosotros vemos que un factor importante en todo ese proceso del cambio climático pues está relacionado con la falta de oportunidades económicas. Creemos que también el Estado, en este caso el Estado de Guatemala, pues debe de invertir aún más, digamos, en las mujeres que son productoras, porque sí también nosotros lo reconocemos que hay mujeres que están produciendo en sus territorios, pero que no tienen también las capacidades, no tienen las competencias para poder pues tener al final un buen producto y hacer un proceso de comercialización bastante de calidad o bastante aceptado. Entonces sí creemos que el Estado debe de invertir más en todos estos procesos que están vinculados con la migración y también con el cambio climático. Muchísimas gracias, Carolina, por por todo lo que nos has explicado. Cuál es la situación, ya sé que en resumido, de esta frontera, que creo que generalmente no tenemos muy presente, sobre todo y también por explicarnos cómo las alianzas y estas articulaciones que habéis creado, ¿no?, desde las defensoras ahí en frontera y todo el trabajo de incidencia política. Y también es muy importante lo que estabas comentando, ¿no? No se tienen datos, digamos, en ese proceso, todo ese camino sobre las razones por las cuales están migrando las mujeres y en particular si están vinculadas al cambio climático. Y es una de las reivindicaciones que hace años que estamos, lo que estamos reivindicando desde hace años es que faltan datos, faltan estadísticas y sin estos datos y estadísticas no se pueden hacer políticas públicas con perspectiva de derechos y además interseccional. Así que muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Y con eso quiero saltar a Andrea, ¿no?, con todo ese trabajo de incidencia política, esa articulación de las agendas políticas, ¿no?, las locales y las globales, para lograr la justicia climática. Y queríamos saber si, Andrea, nos podrías explicar, ¿no?, cómo articular estas agendas desde una perspectiva feminista y, en particular, cuál es el trabajo de la plataforma feminista que incide en procesos y espacios de Naciones Unidas, que es la Women and Gender Constituency, y cuáles son los objetivos de cara a esta CSW 66 en la que estamos ya en la segunda semana. Así que si nos puedes contar un poco, te lo agradeceremos. Muchísimas gracias, Laura, y gracias ya a Yuri, a Blanca y Carolina por todo lo que han compartido. Entonces, empiezo por explicarles qué es el Women and Gender Constituency. El Women and Gender Constituency es uno de los 9 grupos de partes interesadas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es decir, el Women and Gender Constituency es un observador oficial del proceso de cambio climático de la ONU. Fue establecido en el 2019 y el WGC, que le decimos así
para resumir, ahora consta de 33 organizaciones de la sociedad civil ambientales y feministas, incluyendo a mi organización WeDo, que están trabajando para garantizar que las voces de las mujeres, las feministas y sus derechos estén integrados en todos los procesos y resultados del marco de cambio climático de la ONU, para un futuro sostenible y justo, para que la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres ocupen un lugar central en los debates en curso a nivel internacional. Entonces, nuestros miembros están presentes en cada reunión de la Convención Marco, al igual que en los intersessionals, o sea, entre las sesiones se tienen más reuniones, y trabajamos junto a la Secretaría de la Convención, con los gobiernos, los observadores de la sociedad civil y otras partes interesadas para garantizar que los derechos humanos y la justicia de género sean elementos centrales en estas conversaciones internacionales. Entonces, para concretizar un poco qué es lo que hacemos de verdad, les quería hablar un poco de lo que hicimos en la COP26, y ahora puse en el chat 2 documentos, uno que sí también está en español y en otros idiomas, que fueron nuestras demandas clave para la COP26, que fue la conferencia de cambio climático que ocurrió en noviembre en Glasgow. Y también les puse un documento de informes de temas clave, o sea, hicimos resúmenes de, por ejemplo, temas como pérdidas y daños, derechos sexuales y reproductivos, temas importantes para género y cambio climático. Y en la COP26, aparte de publicar informes y demandas, ¿qué más hicimos? También nos reunimos con gobiernos, organizamos protestas y acciones. Hubo una protesta súper grande que pasó en Glasgow, que le dicen el Día de Acción, y habían diferentes bloques, el bloque indígena, entonces nosotros organizamos el bloque feminista. También hicimos una acción, eso fue en las calles de Glasgow, y también hicimos acciones dentro de la COP en sí, para resaltar las voces que hacían falta en la COP, sea de nuestras colegas y activistas, especialmente de base, que no pudieron ir a Glasgow por sea procesos de visas racistas o xenofóbicos, o sea por la injusticia de las vacunas, o porque no hay suficientes fondos para organizaciones de base. Entonces hicimos esa campaña para todas las voces que faltaban en el espacio. También voces de defensoras ambientales desaparecidas o asesinadas. También hacemos campañas de incidencia digital en las redes sociales, y también hicimos una campaña así en persona, que teníamos unas mascarillas que decían Feminist Climate Justice, justicia climática feminista, y todos los días teníamos una mascarilla de un color diferente y nos vestíamos de un color diferente para resaltar una demanda diferente del documento que les envié ahí. Y fue súper bueno porque teníamos delegaciones como la Delegación de México y varios países más progresivos en este espacio internacional que usaban nuestras mascarillas en las negociaciones. Entonces eso es parte de lo que hicimos, y también como somos observador oficial pudimos hacer intervenciones oficiales, y también teníamos reuniones de estrategia diarias como feministas, y también organizamos varios eventos oficiales. Entonces ahora, para hablar un poco de la CSW, que es la Comisión del Estatus de la Mujer que está pasando ahora mismo aquí en Nueva York. A diferencia del proceso de cambio climático y la COP, en la CSW no tenemos como un método de trabajo que permite la participación oficial de la sociedad civil en las negociaciones. El Women and Gender Constituency es observador oficial, pero varias organizaciones feministas nos hemos organizado informalmente, como el Women's Rights Caucus, el Caucus de Derechos de la Mujer, para avanzar una agenda política más progresiva basada en derechos humanos y principios feministas. Y WeDo, mi organización, es co-convocante de este grupo. Nos encanta formar colectivos, aparentemente. Entonces, uno de los objetivos y temas clave que tenemos en cara aquí en la CSW, primero de todo, como hemos estado diciendo, queremos que los gobiernos entiendan que los temas de género y cambio climático se aborden de manera interseccional y sistémica.
Como ya nos explicaron Yuria, Carolina y Blanca, el cis heteropatriarcado, el extractivismo, el colonialismo y el neoliberalismo nos han metido en esta crisis de desigualdad y cambio climático. Y no podemos abordar estos problemas y estas manifestaciones de desigualdad sin un cambio fundamental en el sistema. También otro tema clave es cuando hablamos de género y clima. Esto no es solo sobre derechos sexuales y reproductivos, esto no es solo sobre las mujeres siendo vulnerables al cambio climático, que es como los argumentos a los cuales se limitan mucho de los gobiernos, sino que también tenemos que hablar sobre financiamiento climático. Necesitamos financiamientos para las mujeres de territorios y de base, las mujeres rurales e indígenas, que ya tienen muchas de las soluciones, como estábamos diciendo, al cambio climático, pero no se escuchan y no se financian. También otro tema que es súper importante aquí es el de pérdidas y daños. Como sabemos y hemos hablado ahora en esta sesión y mis compañeras han explicado, por el patriarcado las mujeres se ven más afectadas por desastres y son menos contadas en pérdidas y daños económicos y no económicos. Hay falta de datos para poder saber siquiera lo que las mujeres han perdido por el cambio climático, porque trabajan informalmente y en roles de cuidado y subsistencia, y tienen un rol súper importante también en la soberanía alimentaria. Entonces, este tema de pérdidas y daños es algo que los gobiernos del norte global no quieren hablar y no lo ven como relacionado al género, aunque, como les expliqué, es algo súper, como nos han estado explicando las compañeras, es algo que claro que tiene que ver con el género. Y finalmente, otro tema súper importante aquí en la CSW y un objetivo es que los gobiernos entiendan que no es solo la justicia climática y la justicia de género, pero también la justicia económica. Los países como el mío, que tienen una crisis de deuda externa súper grande, esto no permite, esa crisis de deuda externa no permite que los países en vía de desarrollo realmente aborden el cambio climático. Entonces, por esta razón también tiene todo que ver la justicia económica, y estos son como algunos de los temas clave que estamos tratando de impulsar aquí en la CSW. Muchas gracias, Andrea. Sí, la verdad es que el rol que tenemos, ¿no?, las feministas, las activistas feministas, las organizaciones de la sociedad civil en la CSW y en otros espacios globales, pero también en los locales, cada vez se está reduciendo más, si es que en algún momento llegamos a algún punto álgido, que tampoco fue, ¿no? Y es verdad que la participación tiene que ser sustantiva y tiene que ser en todos los ámbitos, ¿no? Y aquí quería preguntarle, ya a nivel un poco de respuestas y a Yuria, sobre la participación de las mujeres indígenas, porque antes has comentado, ¿no?, que no se les da ni voz ni voto, ¿no?, como que no existe. Y bueno, quería saber actualmente, ¿no?, qué respuestas están dando o pueden estar dando las mujeres indígenas ante este contexto de cambio climático, y cómo valoras, o sea, más allá del que dijiste, no les da ni voz ni voto, pero cómo valoras esa participación en procesos de toma de decisión y políticas que hay actualmente, o sea, o realmente no hay nada, ¿no?, como decías. Sí, bueno, muchísimas gracias también por crear estos espacios que son tan necesarios, y por la participación, ¿no?, de nuestras las hermanas que hablaron anteriormente. Creo que hay algunos datos bueno, algunas menciones que son muy importantes tener en cuenta, ¿no? Entre esas es que la falta de datos desglosados que no permiten realmente poder canalizar bien ni intervenciones ni recursos, ¿no? Y eso es una cuestión que crea muchos más problemas de los que estamos hablando ahora, ¿no?
Y bueno, esta falta de participación y esta falta también como de ver la presencia de las mujeres y las niñas, la podemos ver desde la entrada desde la realidad de que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas solamente tiene, o sea, se creó en el 2007, ¿no? Tiene muy poco la Declaración de los Derechos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos, es tan reciente como en el 2018, y que no hay realmente marcos marcos jurídicos que realmente estén que impulsen o que legally binding, no sé cómo decirlo en español, perdón, pero que marcos legales que sí, bueno, que promuevan estos derechos dentro de los estados, ¿no? Que se formen políticas públicas dentro de los estados y de los gobiernos. Sí, gracias, muchas gracias, ¿no? Legalmente vinculantes, ¿no? Dentro de los gobiernos. Y el único es justamente este del CEDEAO, ¿no? De la Comisión de la Mujer, pero se necesita generar mucho más. Pero esto es un índice un indicio de que falta participación, de que falta presencia de las mujeres, ¿no? Ya lo decía también, ¿no? Andrea, falta, que Carolina también lo mencionó, no hay suficiente participación política, ¿no? Y Andrea mencionaba, ¿no? que hace falta el financiamiento y realmente la justicia económica. Y claro, ¿no? El conocimiento de las mujeres o el poder de las mujeres, ¿no? Que sobre todo en contextos indígenas que buscan o utilizan su voz para buscar justamente esa resistencia, ¿no? Las formas indígenas de conocimiento realmente pueden ser como una articulación de identidad, como una reclamación de identidad que contradice todos estos sistemas de dominación de los que ya hemos hablado, ¿no? El patriarcado, el racismo, el militarismo, el colonialismo económico, etcétera, ¿no? El imperialismo cognitivo y demás. Y esta manera que están utilizando las mujeres, y bueno, los pueblos indígenas en general, pero las mujeres sobre todo, ¿no? Y las niñas, ¿no? Que tienen estas posibilidades de seguir fomentando, revitalizando, transmitiendo el conocimiento tradicional, se ha convertido con un camino de justicia, ¿no? En una vía de empoderamiento, ¿no? Este sentido de identidad recupera también la cultura, recupera la fuerza de la tradición y la presencia, incluso dentro de la sociedad, ¿no? O sea, incluso cuando los gobiernos quizá no crean esos espacios, dentro de las mismas comunidades se están generando estos espacios, y ahora que hay también una mayor posibilidad de diseminación de cultura a través de las redes sociales, se puede crear una posibilidad de presencia, ¿no? Y esta presencia también ofrece una posibilidad de reposicionamiento de la voz de las mujeres y las niñas y de la cultura indígena en el ámbito global, ¿no? Esto desafía finalmente la cultura establecida o la cultura dominante de opresión y establece estas nuevas vías o nuestras nuevas narrativas, digamos, ¿no? Que están basadas en valores comunitarios y valores que crean y cultivan este cuidado con la tierra, ¿no? Me parece que también hasta hoy, como se han mencionado muchas veces, y justamente también por eso estamos aquí en este foro, ¿no? Las mujeres indígenas carecen de este acceso a las plataformas de influencia en el proceso de toma de decisiones que nos afectan a nosotras directamente, ¿no? Y a nuestras comunidades. Pero se han estado buscando otras formas de tener incidencia, como las que ya decía, ¿no? Entonces, además o a la par de la participación política y de la creación de políticas públicas y marcos jurídicos, son también las posibilidades de organización y de participación en la vida comunitaria,
¿no? En la transmisión de conocimientos tradicionales, en la reclamación de las voces. Por eso también lo de las lenguas, ¿no? Es importante la revitalización de las lenguas indígenas, ¿no? Porque es a través de esta transmisión de la cultura que se mantiene esta identidad. Es una forma de resistir en los procesos de sometimiento y en los procesos coloniales de opresión. Las mujeres también en todos los roles que tienen las mujeres, ¿no? Desde madres, hermanas, transmisoras de cultura, contadoras de historias, ¿no? Mujeres medicina, se han convertido o nos hemos convertido todas en una voz colectiva de resistencia, ¿no? Estamos recreando o recontextualizando, digamos, una narrativa sobre nuestra propia identidad, en las que nosotras mismas somos los recipientes que damos nuevo significado, no solamente a quienes somos, sino cómo podemos reorientar las fuerzas sociales y comunales hacia que sea de una manera relevante a los tiempos que vivimos y que podemos también utilizar o buscar soluciones que puedan mejorar los retos que nos enfrentamos, tanto sociales como ambientales, a nivel mundial, ¿no? O sea, desde local, regional, hasta internacional, ¿no? Entonces, estas nuevas adaptaciones son como una forma de desarrollar una nueva historia, ¿no? De cuál es la presencia y cómo vamos a utilizar las tradiciones para crear unas formas de libertad, unas fuentes como agentes de poder, ¿no? O sea, la mujer es un agente de poder, ¿no? que fortalece la identidad colectiva y continúa desafiando estas estructuras sociales de dominación a través de su presencia, ¿no? Y de su incidencia. Me gusta verlo como metafóricamente, ¿no? como si fueran estas semillas de conciencia que elegimos sembrar en nuestros corazones y en los corazones de los otros. Pero estas semillas finalmente vienen desde un conocimiento tradicional, ancestral, de conexión con la tierra, ¿no? Son los hilos que estamos tejiendo para una sociedad de empoderamiento, de dignidad, de inclusión y de libertad, de acceso, de bienestar para todos. Muchas gracias, Yuria, por resignificar la participación, ¿no? a nivel comunitario como una manera alternativa y complementaria, o como dirías, como has dicho, como una nueva historia, ¿no? para fortalecer todas estas identidades colectivas y como una vía de empoderamiento y justicia para las mismas mujeres. Gracias. Y siguiendo con estas respuestas, con esta participación, Blanca, et volia preguntar quin és el paper que juguem, no? les ecofeministes del nord global, i en particular si pots concretar-ho a Catalunya, i què és el que podem fer per... ¿Qué podemos hacer en Cataluña? ¿Cuál es el papel de las ecofeministas del norte global, en particular en Cataluña? ¿Qué podemos hacer para apoyar las luchas de nuestras compañeras del sur global? ¿Cuáles son las estrategias que podemos llevar a cabo o que se están llevando a cabo? Bien, para responder a qué estamos haciendo las ecofeministas, en primer lugar tendríamos que definir un poquito qué es este concepto, el concepto que tenemos. Pero yo sí que quiero reforzar y destacar que hay muchas iniciativas, muchas realidades que se están llevando a cabo en defensa de bienes comunes desde una perspectiva feminista. Ciertamente en esta encrucijada de feminismo, ecologismo, porque tenemos el interés de luchar contra un modelo que afecta y que
a nuestras vidas en el territorio catalán como tal. Tenemos una serie de resistencias, de luchas, no solamente del Observatorio de la Deuda, sino también como ecofeministas. Tenemos una perspectiva muy amplia en este sentido. Nos hemos implicado no solamente en las luchas en una dimensión rural, sino también en la dimensión urbana. La defensa, como digo, de los recursos y de los territorios, y al mismo tiempo la defensa de nuestro tiempo y de nuestro trabajo y de todo el cuidado que hacemos de toda esta redistribución. Una de las proclamaciones es algo que estamos llevando a cabo. Esta dimensión rural en defensa de, por ejemplo, lo que son las compañeras de la plataforma de defensa del Ebro, de la Costa Brava, la preservación de recursos y de territorio, la defensa en el sentido de que no se interrumpa, no haya una ruptura de paisaje, de territorios, también una reivindicación de los idiomas, la energía frente a la alimentación, las actuaciones en el territorio. Hay compañeras ecofeministas que están haciendo incidencia en su lucha y que están exponiéndose y exponiendo sus propios cuerpos en esta defensa de estos territorios. Y también en la dimensión urbana. Entendemos que organizaciones y colectivos de las personas afectadas por la hipoteca, la Red por la Soberanía Energética, la Alianza contra la Pobreza Energética, todo esto son colectivos que están ya muy feminizados. Hemos repetido una y otra vez en esta mesa redonda que son las mujeres las que tienen la carga reproductiva, aunque bien decimos que tendría que ser más justamente distribuido, pero somos las que históricamente estamos allí y las que con nuestra vida y con nuestra lucha hacemos que esta utilización y este uso de recursos sea más justo. Estamos al frente de todas estas luchas. Podría poner, bueno, he puesto estos ejemplos ya, pero hay otras plataformas más allá de la soberanía energética, de la emergencia de la vivienda, defensa del agua. Todos estos colectivos que existen son colectivos que están integrados por parte de compañeras con una perspectiva feminista. Son espacios mixtos, pero con reflexiones de carácter cada vez más feminista, yendo más allá de la redistribución de nuestro trabajo y de la importancia, como digo, en este sentido, del aspecto de los cuidados. Con esta mirada feminista de la aportación que podemos hacer y concentrar recursos y reivindicar esto de manera abierta. Por tanto, el papel que desempeñan las mujeres es muy importante en todas las políticas que existen de crítica contra el sistema capitalista, heteropatriarcal, neocolonial, y creo que las iniciativas y propuestas en las que estamos implicadas o en las que participamos a nivel comunitario, participar de una comunidad energética local, que al final son propuestas alternativas en cuanto a la dimensión pública de la energía y la dimensión comunitaria en su organización. También la defensa de las municipalidades en este sentido, y que sí, quisiera también destacar que la defensa de las compañeras en cuidados, salud, servicios públicos también es una propuesta que entendemos una propuesta ecológica, porque el trabajo socialmente necesario, los trabajos de esta dimensión, son menos contaminantes que las otras lógicas de otros extractos de otras industrias. Por tanto, entiendo que las ecofeministas allí estamos. ¿Y qué podemos hacer en el norte global para dar apoyo a las feministas del sur global? A nuestras compañeras, yo creo mucho
en lo que es la dimensión material. Hablábamos antes de las cadenas globales, de la dimensión del suministro. Si trabajamos por esta soberanía, una soberanía energética, una soberanía financiera y tenemos los recursos, sí que podemos hacer palanca para romper todas estas cadenas globales que genera el extractivismo en el sur. Así que yo creo que la dimensión del consumo es una dimensión importante para romper, para que haya esta ruptura, para que hagamos palanca y que tenga consecuencias en el sur para las compañeras que están allí y que las empresas transnacionales no sigan avanzando. A ver, las iniciativas que podamos trabajar desde aquí en el norte, en la dimensión de la soberanía, ya tiene un impacto. Y es un apoyo a lo que está sucediendo, de hecho, a las compañeras del sur global y a todo el sur global. También creo que debemos decir que las cadenas globales de cuidados con compañeras que sufren de la migración y del fenómeno migratorio, pues tenemos que luchar porque cuando llegan a nuestros territorios tienen que disfrutar de plena situación de derecho para evitar y combatir las injusticias y apoyar que los estados firmen el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Sabemos que hay trabajos que están muy racializados, muy discriminados y entendemos que todo esto es una dimensión de apoyo que podemos hacer y como ya se ha dicho y se ha citado por parte de algunas de mis compañeras, entender que existen otras perspectivas, no solamente la occidental, la típicamente occidental de desarrollo, una puesta en valor de otras condiciones, de otras perspectivas, de otras culturas, que a fin de cuentas eso es lo que yo entiendo que es lo que tenemos que hacer si queremos una mirada que se aleje de esta dimensión típicamente racista. Creo que se trata de una puesta en valor de todo ello y poder trabajar en red con iniciativas comunes, con espacios como el que estamos ahora mismo, de intercambio, de conocimientos, de constatar que efectivamente darnos cuenta de cuáles son los aspectos comunes en nuestras respectivas luchas para poder poner el justo contrapunto y ver que en el sur global los impactos ciertamente son mucho más drásticos y que en el norte tenemos esta responsabilidad y que la tienen también las empresas. Por cierto, también hay otra iniciativa que existe en Cataluña, un centro de evaluación del impacto de las empresas catalanas en el exterior. Esto sería también un elemento importante porque, como decimos, como sociedad civil organizada, hemos apoyado esta iniciativa para que no se vulneren derechos del sur global. Una iniciativa muy concreta. En definitiva, yo creo que las estrategias pueden estar a un nivel individual y también a un nivel colectivo de escala pequeña, media o más grande, dando apoyo a campañas de incidencia política, tratados de libre comercio, rompiendo con estos tratados que traen esta desigualdad, campañas que explican qué es lo que están haciendo las empresas del norte global en el sur global, estas grandes empresas que hemos comentado de energía y de industria. Perdón. Sí, perdón, entiendo que estos tres son los puntos: responsabilidad individual en nuestro consumo. Entendemos que es un tema que tiene una serie de repercusiones para poder ser responsable. Col·lectives, el que deia, de les sobiranies También energètiques. reunir esfuerzos colectivos en soberanías de pequeña escala, disponer de los recursos que puedan afectar al sur, participar en políticas de campaña internacional para poder incentivar políticas públicas
políticas públicas que sean respetuosas con estas personas que defiendan el medio ambiente. Perdón, porque creo que me he alargado un poquito más de la cuenta, disculpad. Muchísimas gracias, Blanca. Lamento tener que interrumpirte. Muchas gracias. Gracias por haber planteado estas estrategias de la dimensión del consumo individual, la lucha antirracista y el impacto que todo esto tiene en las políticas a diferentes niveles. Queríamos hablar ahora con Carolina. ¿Cuáles son, perdón, Carolina, voy a hacer la pregunta en español. ¿Y cómo son vuestras respuestas feministas ante el proceso migratorio, ¿no? ¿Cómo trabajáis las mujeres? Y si también nos podéis dar unas 4 pinceladas de cómo es ese acompañamiento y abordaje en general que tenéis con las mujeres y un poco cómo se encuentran las mujeres en ese proceso en el caso de que están migrando de manera directa o indirecta por motivos medioambientales. Ya sé que nos has comentado antes que toda esta información no siempre está, pero a partir de vuestras percepciones y de vuestras proyecciones. Gracias. Como lo comentaba en la pregunta anterior, bueno, como Red Mesoamericana, pues hemos estado en todo un proceso de construcción colectiva. En realidad, pues no teníamos a un inicio nuestros planteamientos, nuestros objetivos, nuestros ejes de trabajo como Red Mesoamericana, pero parte, digamos, de los encuentros que hemos tenido, pues se han aprovechado para que podamos ir construyendo, digamos, esa como visión estratégica de lo que queremos trabajar y de lo que hemos trabajado como Red Mesoamericana. Con la pregunta, Laura, cuando nos comentabas de las 4 pinceladas de qué es lo que estamos haciendo como Red Mesoamericana en el acompañamiento y en el abordaje legal y en particular en qué situaciones se encuentran las mujeres en las migraciones. Pues en realidad eso ha sido bastante retórico para nosotros como red y actualmente pues nosotros hacemos todo un acompañamiento a las mujeres desde un modelo integral. Este modelo integral pues nosotros lo hemos construido en espacios de encuentro de la red, de las coordinaciones de la red. Hemos logrado como definir en qué consiste, digamos, este modelo integral. Y se los voy a compartir así de forma general. Por ejemplo, uno de los elementos importantes de este modelo, pues es la formación, el fortalecimiento, tanto el fortalecimiento y la formación interna de quienes estamos en la red, como también de los actores con quienes nosotros como red, pues hacemos alianzas, hacemos coordinaciones, hacemos incidencias, o sea, externos a la red. Que también les comentaba que producto, digamos, del trabajo de la red, ahora contamos con la red de gestoras, que también es un elemento organizativo importante para nosotros para ir fortaleciendo y formando las capacidades y las competencias. Este es un primer elemento. El segundo elemento es todo el acompañamiento psicosocial, legal y de salud que damos como red a través pues, de un equipo multidisciplinario en donde se da todo este tipo de acompañamiento, se cuentan con profesionales que dan toda esta atención a las mujeres y sus familias en el proceso migratorio. En base a este acompañamiento psicosocial también a través de todos los procesos de gestión que se ha hecho como red con el acompañamiento de FOCA, pues se cuenta con una casita en el cual pues es parte, digamos, de este modelo en el cual encontramos el equipo multidisciplinario pues que da todo este tipo de atención, o sea, los especialistas en dar ese tipo de acompañamiento. También hemos hecho investigación, una investigación interna, digamos, o interna por decirlo a nivel comunitario, pero también investigaciones en todo lo que es la línea fronteriza para ir conociendo un poco los contextos en la migración, ir conociendo como las potencialidades, pero también ir identificando algunos actores que puedan ser parte, digamos, y podamos hacer alianza en todo este proceso. También trabajamos bastante el tema de la difusión y la incidencia y las alianzas y la coordinación institucional. De hecho, en este momento, como Red Mesoamericana, con el apoyo de FOCA, pues están realizando pues un espacio interinstitucional para todo este análisis y fortalecer pues nuestras capacidades a la vez de ver en qué procesos podemos coordinar con las instituciones y con las organizaciones.
También estamos en la promoción de los derechos, ¿verdad? Como yo les compartía, quienes integramos la red en nuestros países hacemos mucho todo este trabajo de interacción a nivel de las diferentes agrupaciones de las poblaciones a nivel comunitario, en donde pues aprovechamos espacios de coordinación para poder informar sobre los derechos, sobre hacer como los análisis de contexto de lo que es migrar con derechos, a través de lo que yo les compartía en la anterior intervención sobre nuestros espacios públicos de las ferias o los kioscos informativos. También tenemos establecido dentro de este modelo el diálogo permanente con autoridades. De hecho, yo les compartía en el chat que se me había olvidado comentarles de que también tenemos espacios de trabajo con los consulados, a demanda también de quienes integramos la red. Se ha visto mucho que se necesita pues trabajar con las autoridades de cada uno de los países para ir como creando pues estrategias de trabajo y de apoyo a las mujeres en los procesos migratorios. Bueno, de los países que integramos la red, pues cada una de las organizaciones pues tiene su propia especialidad, ¿verdad? De lo que se trabaja en los países. Por ejemplo, en El Salvador, las organizaciones que integran la red pues están más enfocadas a lo que es la defensa del territorio y la tierra. En Guatemala trabajamos más el tema de la promoción de los derechos humanos en las migraciones. En México se trabaja más el tema del acompañamiento desde este modelo que yo les estoy compartiendo. También utilizamos como red mesoamericana el tema de la observación como una estrategia que nos puede servir también a nosotros para el tema de la difusión, del posicionamiento, de la incidencia, ¿verdad? Puesto que es importante que también trabajemos en este acompañamiento. En todo este modelo también nosotros hemos identificado pues que nos ha servido para poder conocer otro tipo de liderazgos, porque necesitamos fortalecer nuestra membresía como red mesoamericana, pero también fortalecer la red de gestoras, que es como el vínculo que tenemos ahorita a nivel comunitario para ir trabajando competencias en la temática de las migraciones. Conocemos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, de que existen, digamos, algunas iniciativas, ¿verdad? Más enfocadas al cambio climático, a la defensa del territorio, porque hace muchos años pues se trabajaron los espacios de consultas comunitarias, ¿verdad? Cuando iba a trabajarse el tema de las minerías, ¿verdad? Entonces se le consultó, hubo todo un proceso de construcción organizativa, de consulta con las comunidades para poder conocer, ¿verdad?, cuáles eran la respuesta de las comunidades para lo de la extracción minera. Y en realidad, en el 100% de las consultas comunitarias que se dieron en los municipios, pues fue en contra de que se hicieran pues esta extracción minera. O sea, no se estuvo de acuerdo porque hay un enfoque bastante fuerte de lo que es la defensa del territorio. Conocemos también de que existen espacios de diálogo entre las organizaciones sociales y los gobiernos para toda esta temática, pero vemos que también no hay avances, digamos, de realmente contar con una agenda política realmente en donde tanto el Estado como la sociedad civil pues estemos de acuerdo. De todo este proceso también conocemos de que existen o han surgido algunas organizaciones locales que le están apostando bastante a la temática del cambio climático y la defensa del territorio. Por lo mismo, también en el caso de Guatemala ha habido mucha persecución a este tipo de liderazgos que han estado encarcelados, se han pasado por todo un proceso de justicia que al final pues no ha sido como positivo para los liderazgos, sino al contrario, va. Conocemos muy de cerca algunos de los casos. En este caso, pues es un líder, Maya Canjobal, que estuvo en todo este proceso y estuvo encarcelado, privado de su libertad por, digamos, ser partícipe en estos procesos de organización social enfocados a la defensa del territorio y la tierra.
Muchas gracias, Carolina, por compartir estas estrategias, este acompañamiento tan integral y en toda Mesoamérica, aunque concretamente sea en ese corredor, y bueno, que pone también a las comunidades y a las mujeres en el centro, ¿no? Y básicamente que defiende la migración, una migración con derechos en todo su proceso. Como vamos un poco mal de tiempo, paso directamente a la palabra a nuestra compañera Andrea para si nos puede hacer unas valoraciones de los resultados de la pasada COP26 en Glasgow y qué esperas de esta CSW, ¿no? Y además si crees que el trabajo que se está realizando en esta CSW 66 va a poder influir en la próxima COP, en la COP27. Gracias, Laura. Bueno, primero la COP27 nos falló de ciertas formas y les voy explicando cómo, pero primero de todo, como estaba mencionando anteriormente, la COP26 no entregó una línea de financiamiento para las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. Entonces hay que seguir empujando este tema y crear momentos sobre esto en esta CSW. Para que los gobiernos entiendan que el tema de pérdidas y daños es clave en cualquier conversación sobre cambio climático y género. Lo que sí pasó en la COP fue que las partes o los países pudieron acordar que la Red de Santiago, que es un grupo de países, recibiría financiamiento para apoyar asistencia técnica para la implementación de enfoques relevantes para evitar, minimizar y abordar pérdidas y daños. Pero solo van a financiar esta asistencia técnica, o sea que no se logró crear un mecanismo para financiar pérdidas y daños de una manera que realmente aborde la escala de necesidad en los países y las comunidades más afectadas. Entonces, esta brecha de financiamiento, que es algo súper significativo, es algo que queremos abordar en la COP27 en Egipto. Este tema de pérdidas y daños, como les explicaba, es algo mayormente bloqueado por los países ricos, por los Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, pero también la Unión Europea para las compañeras en Cataluña. Y es algo también que estos mismos países siguen bloqueando aquí en la CSW. ¿Qué más nos falló la COP? Todavía los mercados de carbono, que ya en sí no los queríamos, para nosotros eso es una solución falsa, pero ya se incluyeron en el artículo 6 del Acuerdo de París y ahora, aparte de todo, incluyen loopholes, o sea, como vacíos legales que no tienen suficientes salvaguardas de derechos humanos y salvaguardas ambientales. Entonces, tenemos que seguir insistiendo aquí en la CSW y luego en la COP, que todo este tema de cambio climático y género se aborde desde un enfoque en los derechos humanos y en los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. También, como dijo Blanca anteriormente, seguimos en camino a más de 2 grados de calentamiento global. Entonces necesitamos, especialmente es que las colegas que estamos basadas en el norte global, que los países ricos que causaron la crisis realmente actúen con la justicia global en mente y paren sus emisiones completamente y sean más ambiciosos en sus contribuciones nacionales o sus NDCs por sus siglas en inglés. Y también en la COP26 todavía vimos un enfoque y seguimos viendo un enfoque en las soluciones del sector privado y soluciones falsas, como les decimos en el movimiento feminista y movimientos sociales, como Net Zero y la geoingeniería. En los espacios como COP y muchos espacios internacionales estamos viendo, especialmente en espacios de la ONU, que se ve como el sector privado, como wow, nos van a salvar, pero nosotros sabemos que son los movimientos sociales y la sociedad civil, porque el sector privado tiene su enfoque en los ingresos. También otra cosa que es importante hablando entonces de la COP26, de la CSW y después la COP27 que va a pasar en Egipto en noviembre, es importante tener coherencia entre todos los procesos y políticas y diálogos internacionales y de la ONU, para que estos temas no se discutan en silos y para que no haya más retroceso en el lenguaje acordado, porque a veces si
logramos algún como avance en el lenguaje más progresivo en un espacio, ese lenguaje después a veces no se lleva al otro espacio porque se divide, por ejemplo, no, esto es un problema económico, esto es un problema social, esto es un problema de medio ambiente, esto es un problema de género, cuando ya sabemos en nuestro enfoque sistémico que todo está relacionado. Y no queremos más retroceso y queremos que se entiendan como problemas interseccionales con raíz sistémica, al igual que con soluciones sistémicas. Entonces, por dar dos ejemplos adicionales a la CSW y a la COP, también hay que conectar con el foro político de alto nivel que se llevará a cabo en julio aquí en Nueva York, donde se va a revisar específicamente el ODS 5, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre Igualdad de Género. También tenemos que seguir conectando estos procesos con lo que está pasando en Ginebra, en los procesos de derechos humanos de la ONU. Por ejemplo, bajo la CEDAW, en la Recomendación General número 37, se incluye ya recomendaciones para los Estados miembros combatir la violencia con base de género en el contexto de desastres naturales y la crisis climática. O sea que tenemos que asegurarnos de seguir haciendo estas conexiones entre todos los procesos. Pero para abordar tu pregunta, Laura, yo realmente tampoco es que ponga tanta esperanza en que la CSW realmente nos ayude hacia COP y que todo esto sea como la solución, porque mi esperanza no es tanto en los gobiernos y en estos procesos, pero mi esperanza está en el rol de los colectivos feministas, los movimientos por la justicia social, económica, climática, ambiental y de género, y como nosotras y nosotros nos estamos organizando y construyendo poder y solidaridad entre movimientos. Al final del día somos nosotros como sociedad civil, como feministas, que vamos a crear los futuros que necesitamos, y estos espacios y procesos más bien son como herramientas donde podemos incidir para pedir este futuro, para crear mecanismos, y también es como un ejercicio en pensar como qué soluciones macro nos pueden llevar hacia este mundo que queremos ver. Gracias, Andrea, por este baño de realidad en estos espacios globales, pero bueno, como también decías, ¿no? Es importante seguir trabajando para lograr una coherencia entre todos estos procesos y seguir teniendo la vista puesta en la COP, en la CSW, en el High Level Political Forum, en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos y bueno, y aunque sean espacios como herramientas, seguir estando ahí, y gracias por todo el trabajo que realizáis. Y nada, quería, ya como un último apartado de esta mesa, os quería pedir, también siempre a modo de punteo y resumido, si nos podríais decir cuáles son las principales demandas que haríais o que ya estáis haciendo, si en pinceladas, ¿no? Los distintos actores, gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía, para abordar, ¿no? la lucha por la justicia climática desde una perspectiva feminista. Sí, un punteo. Gracias. Supongo que seguiremos, ¿no?, con el orden de los panelistas. Sí, perdón. Y bueno, me parece que la sabiduría de los pueblos indígenas tienen una increíble potencial para realmente ayudarnos a reorientar todas las actividades humanas, en realidad, justamente para la creación de una conciencia ecológica, una conciencia de comunidad, compasiva, amable y colectiva por la tierra, ¿no? Justamente porque la sabiduría indígena está basada en la comunidad, ¿no? Está basada en un bien colectivo, en un vivir bien que incluye, por supuesto, la salud del planeta. No hay salud humana si no hay salud en el planeta, ¿no? Entonces, hay diferentes específicas demandas que necesitan tomarse en cuenta para llegar a estos ideales, digamos, ¿no? Entre ellos,
proteger los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en general, pero sobre todo de las mujeres indígenas, de las mujeres y las niñas indígenas, y lo que incluye los derechos a los territorios, ¿no? Proteger a la naturaleza, proteger la biodiversidad, la cultura, ¿no? Salvar a nuestra madre tierra. Proteger los ecosistemas es proteger a las niñas, proteger a las mujeres, es proteger a todos los grupos vulnerables. De esta manera también estamos protegiendo el conocimiento tradicional y quienes lo están pasando a las generaciones futuras. Al escuchar estas voces de los mismos pueblos, de las mismas comunidades, de las mujeres que están viviendo, de las niñas que están viviendo estos retos, ofrece una clara evidencia sobre la situación de los ecosistemas y demostrará cuál será la dirección que ha de tomarse para restaurar estos bienes bioculturales. Y como ya hemos mencionado, debe haber una perspectiva que considere las realidades de discriminación histórica y presente que afectan a las mujeres y las niñas. También que se considere toda la constelación de factores que exponen a las mujeres y las niñas y a grupos vulnerables a un trato tan diferente y arbitrario, que están basados en raza, en identidad, en etnia, en sexo, género, discapacidad, etcétera. Y sobre todo el problema del desplazo de los territorios por cambio climático y por violencia, conflictos de violencia. Comprender, cuando hablo de las narrativas, ¿no? Comprender esas narrativas a nivel histórico, o sea, cuáles han sido las experiencias y las realidades del pasado que siguen todavía en el presente, y cuáles son las necesidades de las mujeres en relación con la protección de estos derechos, ¿no? De estos derechos humanos. Debe también tomarse muy en cuenta la interculturalidad, o sea, que estas diferentes decisiones vengan desde una diversidad cultural que esté respetando las diferentes cosmovisiones, culturas y lenguas que existen, la gran diversidad de lenguas y culturas que existen, y apreciar esa diversidad que ofrecen las mujeres, ¿no? Esa diversidad de disciplinas para poder intervenir tanto en las políticas públicas como en general posibilidades de desarrollo que tengan que ver con salud, con educación, con derecho, con cultura. Es un trabajo configurado y realmente estas perspectivas podrían ayudar a prevenir, a prevenir que estos conflictos se expandan y a buscar soluciones reales, ¿no? Espero realmente que se pueda reconocer a los seres de las tierras que habitamos todos como nuestra propia familia, ¿no? Que nos conozcamos y nos inclinemos hacia los habitantes originarios de las tierras, ¿no? Reconozcamos su derecho a estas tierras y los veamos también como familiares, tanto humanos y no humanos, en todo el planeta, que finalmente es quien nos da nuestro hogar, ¿no? Que todos podamos convertirnos justamente en un jardín para la alimentación de los otros, ¿no? Muchas gràcies, Llúria. Antes de passar a Blanca, us volia recordar que si voleu fer algunes preguntes teniu al xat. No sé si tindrem gaire temps per debat, perquè No sé si tenemos tiempo, vamos un poquito mal de tiempo como siempre, pero vamos a intentar responder a preguntas que hayan en el chat de manera privada o de manera colectiva. Así que le dejo la palabra a Blanca. Bien, decir una vez más que por una parte es muy importante solicitar a los gobiernos que implementen medidas claras más allá de las declaraciones institucionales que formulan. Para daros un ejemplo, en una ciudad
como puede ser Ona, otros municipios. Tenemos 4 capas administrativas que declaran la emergencia climática. En Barcelona, por ejemplo, tenemos la Generalitat, tenemos el Ayuntamiento, tenemos el Estado español, tenemos la Unión Europea. 4 capas administrativas que declaran la emergencia climática, pero necesitamos unas medidas claras y específicas. No sé si estamos a tiempo de rebatir lo que hayan decidido, pero como mínimo frenar el impacto. Propuestas estructuradas alrededor de diferentes departamentos y entidades de gobierno, de los diferentes niveles, como decía, dedicados al cambio climático. Se requiere una estructura, unas propuestas que aborden la economía empresarial, la lógica, y no tanto desde el punto de vista consumista, de construcción, que apuesta por un modelo, como decir, un modelo de escala. No, a esto no vamos a llegar. Con lo cual, más allá de las declaraciones que sean a nivel institucional, hay que adoptar medidas concretas y, como decía Andrea, que lo estaba explicando muy bien, lo que sucederá en la COP27, estos espacios quizás serán espacios difíciles que harán sentir incómodo a más de uno. Todos estos movimientos feministas no se aprecian o no se siguen en su justo valor. Nuestro método, nuestros principios, creo que debemos de continuar con ello con una perspectiva muy crítica, porque ciertamente nos está ganando la partida esta dimensión no solamente permitir que tengamos esta nueva economía de los cuidados, por poneros un ejemplo, una vez más allá de todas estas falsas soluciones que ellos están proponiendo, ir hacia propuestas de crecimiento que permitan un mejor reparto del consumo, que no unos pocos tengan mucho, sino que se reparta en más manos, y que todas estas propuestas tienen que salir de la dimensión pública y público-comunitaria, porque la privada y mercantil, la lógica que tiene es que los recursos son algo que explotar y no algo de un bien colectivo. Estas propuestas ya están, pero tenemos que conseguir unos ámbitos que sean más a pequeña escala y que resuelvan esta situación, intentando divulgarlas a mayor nivel. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Muchas gracias, Blanca. Carolina. ¿Quieres compartirnos algunas de las demandas o tus propuestas? Sí, haciendo como un análisis digamos, de la pregunta, y qué interesante también que nosotros planteemos demandas para los gobiernos. Considero que desde nuestro punto de vista en nuestros territorios es importante buscar la forma de cómo incidir, digamos, en los presupuestos públicos. Sabemos que los gobiernos, que los estados pues tienen enfoques con relación a la atención de la problemática de la sociedad, pero cómo incidimos en todos esos presupuestos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, pues nosotros tenemos la experiencia de trabajo en esta temática y vemos reflejado que en los presupuestos públicos pues no aparecen ese tipo de propuestas, no aparecen propuestas enfocadas a evitar la migración o propuestas enfocadas al cambio climático, sino son más propuestas enfocadas a proyectos en construcción, proyectos que tienen que ver con el hierro, con el cemento. Entonces sí es importante que incidamos en este tema de los presupuestos públicos. Incluso que sean enfocados al cambio climático, a la defensa del territorio y la tierra. Como sociedad civil considero también importante que incidamos en las políticas públicas. Podemos construir procesos de consulta con las poblaciones, con los grupos y plantear propuestas de políticas públicas, de proyectos más amigables con el ambiente y también más amigables con la población. Considero también otra propuesta importante otra propuesta importante en este enfoque es el tema de involucrar a otro tipo de actores en todos estos procesos, ¿va? En este caso, mujeres jóvenes
y darles como ese enfoque de la migración y también la vinculación con el cambio climático del territorio. Y lo otro también, hacer alianzas. Creo que eso es importante e interesante, cómo nos aliamos nosotros como institución, como Red Mesoamericana, por ejemplo, con otras organizaciones que tenemos tal vez no los objetivos iguales, pero sí similares, y que podemos hacer pues una red más fuerte, más fortalecida, y podemos hacer cambios en nuestras estructuras de los países. Yo hablaba también en una de las intervenciones el tema de que pues las mujeres no tienen el recurso financiero, el recurso económico. ¿Cómo podemos también crear fondos semillas para poder colaborar, para poder contribuir con las mujeres y poder hacer acciones enfocadas al cambio climático? Y lo otro, pues buscar de alguna manera cómo aumentar, digamos, el porcentaje de las regalías. Por ejemplo, si las regalías son, por poner un ejemplo, al 25%, pero como ese 25%, un buen porcentaje está orientado a las mujeres, y que se ponga como, digamos, algunas líneas de trabajo, digamos, de estas regalías que podrían estar enfocadas a las mujeres en las migraciones y al cambio climático. Creo que esos son como las demandas que nosotros podemos plantear desde la Red Mesoamericana. Muchas gracias, Carolina. Andrea, es tu turno. Gracias. Bueno, yo diría que el mensaje principal, como hemos estado diciendo, es que necesitamos un cambio en el sistema. Esa es como nuestra campaña principal como el Women's Major Group, que es una de las coaliciones de que forma parte WeDo. Tenemos que dejar el capitalismo, el extractivismo y movernos hacia sistemas que sean más feministas y que centren el cuidado y la regeneración. Pero para los gobiernos, concretamente, les diría que le hagan caso a las feministas, que le hagan caso a los activistas y pueblos indígenas, y que nos incluyan en procesos de toma de decisión, y que nos incluyan también en sus delegaciones en espacios como COP y la CSW, donde nuestra participación se ve más y más limitada, especialmente durante la pandemia. Como escuchamos de Carolina, también necesitamos que los gobiernos de verdad protejan los derechos humanos de los defensores y las defensoras ambientales, que firmen y ratifiquen, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. También, como explicó Carolina, necesitamos que los gobiernos pongan menos de sus presupuestos públicos para sistemas policiales y militares, y que pongan más de sus presupuestos hacia la acción climática, hacia la economía del cuidado y programas de salud pública y protección social. Necesitamos que los gobiernos respeten la soberanía indígena, tal como nos explicó Yuria, que los gobiernos desafíen el poder corporativo y las soluciones falsas, como han mencionado varias. No más zonas de sacrificio, no más acaparamiento de tierras, no más megaproyectos ni plantaciones de monocultivos y greenwashing, como decimos aquí. Queremos que realmente los gobiernos del norte global ya paren sus emisiones y hagan la transición a economías no explotadoras y decoloniales que centren el cuidado, la regeneración y la reparación también. Y como he dicho, necesitamos financiamiento para pérdidas y daños, que los países ricos le paguen lo que le deben a los países colonizados o previamente colonizados y a su gente, por ejemplo a las pequeñas islas especialmente, y que este financiamiento climático sea feminista y que sea transformador en cuanto al género. También le diría a la sociedad civil que se movilicen, que se unen a los movimientos que están luchando por cambio estructural y que están pensando de forma sistémica e interseccional. Que sean movimientos que sean realmente por la liberación de todos, especialmente en los movimientos feministas, y que la incidencia de sus movimientos centre y también que sean movimientos liderados por mujeres del sur global, por migrantes, por los pueblos indígenas y afrodescendientes, por las mujeres trans y las personas LGBTQ+. Porque esto no es solo
sobre las mujeres tener un asiento en la mesa y sobre tener el liderazgo de las mujeres, como sabemos y hemos dicho todas, pero es sobre realmente tener un cambio estructural que transforme nuestros sistemas económicos y sociales para que estos realmente funcionen para la liberación colectiva de todos. Y que sigan empujando y educando a sus gobiernos, especialmente, como hemos dicho, las personas en el norte global. Y por último, les diría que piense siempre en esa visión que tienen para el futuro y que sean radicales en sus demandas, que sueñen en grande, que sueñen por un mundo en el cual las mujeres, niñas, personas de género diverso y pueblos indígenas tengan soberanía sobre su tierra, agua, cuerpos y sistemas alimentarios, que se imaginen el mundo por el que estamos abogando e incidiendo, un mundo con justicia climática, con financiamiento suficiente para las soluciones climáticas de base, un mundo con justicia de género y reparaciones climáticas para las comunidades más afectadas, porque este es el mundo que vamos a construir juntos. Gracias, Andrea. Bueno, gracias, Yuria, Blanca, Carolina y Andrea, por vuestras propuestas y por todo, por estar aquí, por vuestras presentaciones. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat, si alguien ha presentado preguntas. Si no, pues dejamos el paso ya a la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña y vicepresidenta del Instituto Català de las Mujeres, Meritxell Benedí, para que haga la clausura de este webinario. Así que continúo expresando el agradecimiento a todas las que habéis participado. Muchas gracias, Laura. Gracias a todas. Gracias, Yuria, Blanca, Carolina, Andrea. Ha sido una sesión muy enriquecedora, lo estábamos comentando. Con todas las participantes nos sentimos muy orgullosas de escuchar todas estas voces y sentir que todas estamos en la misma vía, en el mismo diálogo. El patriarcado, el capitalismo, el colonialismo nos enferma a todas, no solamente física, sino también psicológica y biogeológicamente. Y esto es algo que debería ser compartido globalmente desde Cataluña, desde América Latina, desde otros espacios. No estamos tan lejos, a fin de cuentas, y esto nos da esperanza, porque como mínimo las soluciones serán soluciones compartidas, remaremos todos en la misma dirección. Para mí, a mí me gustaría destacar algunas de las cosas que he escuchado en este webinario, y es la constatación de que existe una resistencia a esta vía capitalista, patriarcal, colonial, extractivista, que tiene una fobia contra colectivos LGBTQ y todos los aspectos que sean interseccionales. Hay una resistencia a todo este movimiento, que es el movimiento feminismo, el movimiento feminista que lucha por defender todos los derechos, por luchar contra el antirracismo también, defender los derechos de la migración, etcétera, etcétera. Voy a abordar el tema de la solstalgia, una palabra que no conocía y que me apunto. Esta solstalgia y que apunto con la idea también de la soberanía energética, la soberanía territorial, la soberanía de los cuidados, para cerrar todas estas cadenas que acaban justificando
estos temas, desde el Gobierno de Cataluña, desde la Generalitat, somos un gobierno que quiere defender toda esta resistencia. Somos conscientes que llamarnos feminista, antirracista, anticapitalista no es la única solución. Todo esto no va a acabar con las estructuras del poder que genera la crisis climática, social, ambiental y que afecta a las mujeres en general. Gracias a todas por haber participado en el día de hoy. Gracias, y creo que nos vamos con deberes que hacer de incidencia política, capacitación, de escucha de otros colectivos para todos y todas. Nos vemos en la próxima. No quisiera que acabase, porque todas ahora tenemos esta labor de revisar, de digerir, de asumir todo lo que se ha dicho. Muchísimas gracias a todas por haber participado. Gracias al Instituto Catalán de la Mujer por haber organizado esto también, y esperemos vernos muy pronto. Muchísimas gracias a todas y a todos los que han participado. Gracias.